Buenos días, hermanos y hermanas en la fe. Qué alegría despertar y descubrir que Dios nos ha regalado un día más de vida. Es para mí un privilegio poderlos saludar desde mi apartamento y desearles que se encuentren bien allí en sus hogares, en compañía de sus familias. Igualmente quiero enviarles un abrazo fraternal, ese abrazo que hemos anhelado tanto en los momentos difíciles por los cuales estamos pasando. Ese abrazo que hemos anhelado cuando sentimos que desfallecemos y no podemos más. Pero confiamos en el amor de Dios, en su misericordia, en su poder, y sabemos que Él nos va a dar la victoria, que Él no nos va a dejar avergonzados. Por eso estamos confiados y tranquilos de que Él nos sacará de esta situación. Igualmente quiero leerles el salmo para esta mañana, que está tomada del Salmo 63, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Quiero leerles nuevamente el versículo 7 y 8. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Igualmente, hermanos, quiero decirles que los quiero mucho, que los extraño, que anhelo que estemos nuevamente reunidos, congregados como hermanos, que estemos nuevamente en nuestras actividades de la congregación. Confiamos en que pronto lo vamos a poder hacer. Mientras tanto, les mando un abrazo desde la distancia, esperando que podamos confiar en Dios y que podamos estar seguros de que su amor y su misericordia nos sacarán de esta difícil situación. Los extraño, hermanos. Un abrazo. Los quiero mucho. Bye. Claro que sí, Panchita, claro que sí, nos extrañamos de una manera impresionante. Y como nos extrañamos, animo a las personas a que sigan enviando fotos en el momento que están viendo el servicio. En este momento que estamos viendo el servicio, acérquense al computador, al televisor donde estén viendo el servicio, tómense una foto, nos la envían para que podamos, al igual que la semana pasada, hacer una muestra de fotos enviadas por ustedes. Qué bueno que estemos de esa manera. Los retos también, las tareas que está poniendo Iglesia Infantil, síganlas enviando para ponerlas en nuestros servicios y poder compartir lo que estamos haciendo los unos y los otros. No olviden, los niños, que al final tendremos la Iglesia Infantil, entonces prepárense para ella. Mientras tanto, vamos a ver un saludo muy especial de la familia Romero Becerra, que nos ha enviado para ver cómo están ellos en estos días. Veámoslo. Iglesia, muy buenas tardes. De parte de la familia Romero Becerra, queremos enviarles un caluroso saludo. Me permito presentarles aquí a mi familia, que está mi esposa. Iglesia, buenas tardes. Les mando un cordial saludo, deseándoles que todos se encuentren bien, encerraditos en esta cuarentena, juiciosos, extrañándolos mucho. Pues, ¿qué les cuento? Yo en esta cuarentena decidí, pues, esta tarde ponerme a cuidar mis plantas, les estoy echando abono, les estoy moviendo la tierra. Es un pequeño jardín que el Señor me regaló. Me regalaron unos piecitos y los sembré y ahí voy con mis planticas,
se los presento, es muy pequeñita la verdad. Esta es una planta de zanahoria que Paula la está ensayando, preparándola ahí para poderla sembrar porque quiere que le dé fruto, que le dé zanahorias. Martica, esta Martica me la regaló Martica, es un cartucho, ya lleva 3 hijitos, pues la verdad a mí me ha sido muy difícil que me prenda, pero esta afortunadamente me está aprendiendo y deseando que pronto dé fruto. Les mando un cordial saludo, que mi Dios los siga bendiciendo, que pronto nos podamos ver para podernos abrazar de nuevo, que se cuiden muchísimo. Feliz tarde, chao. Bueno, aquí también encontramos parte de la familia, que son mis hijas, Natalia y Paula. Saluden, por favor. Hola hermanos, hola. Aquí también podemos ver a la familia canina. Ellos son nuestros perritos que nos acompañan hace como 12 años. Snoopy, él es Snoopy y ella es Sammy. Están aquí pasando la cuarentena encerraditos. Y este es Lucho, un perico que nos acompaña ya hace unos 10 años. Ahí nos está saludando. Saluda, Lucho. Hola. Lucho, salude. Eso, bueno. Hola iglesia, este sí soy yo. Me despido cordialmente con un fraternal abrazo desde la distancia. Espero que nos podamos ver lo más pronto posible. Que Dios les bendiga. Qué bueno saber de nuestras familias, de la comunidad, saber qué está sucediendo con ellos en estos días. Eso nos hace sentir muy cerca los unos de los otros. El día de ayer estaba revisando videos de los encuentros que tuvimos el año pasado y me encontré uno que es justo hace un año, el 1 de mayo de hace un año. Algunos de nuestros jóvenes salieron a un tiempo de senderismo e hicimos un video para recordar ese momento tan especial. Entonces vamos a recordar unos segunditos de lo que hace un año estaba sucediendo en medio de nosotros. Veámoslo. Hoy nos acercamos sin temor. Salida de senderismo, no solamente van a ir ustedes, nos vamos a pegar muchos a tener un tiempo así. Qué bueno el día que lo podamos volver a hacer. Bueno, vamos a entonar este hermoso canto que nos recuerda cómo Jesús entiende nuestras vidas. Sentido así.
El domingo pasado nos aproximamos a el encuentro de Jesús con Nicodemo, un hombre recto, un hombre moral, un hombre ético, un fariseo, cumplidor de todos sus deberes religiosos, un hombre impecable, podríamos decirlo de esa manera, un hombre que no tenía tacha, miembro del Sanedrín, dirigente de los judíos. Y este hombre, al hablar con Jesús, se da cuenta que todo lo que hacía, que todo lo que acostumbraba a hacer, que todas sus rutinas no le alcanzaban para encontrarse con Dios, que le era necesario nacer de nuevo. Y hoy vamos a aproximarnos al encuentro de Jesús con una persona que se distancia muchísimo de Nicodemo. Diríamos que podría ser el polo opuesto de Nicodemo. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, los primeros 26 versículos. Y aunque la historia va más allá del versículo 26, hoy vamos a ir hasta este versículo donde podemos entender mucho de lo que Jesús está haciendo con esta persona y de lo que quiere hacer contigo y conmigo. Dice así, capítulo 4 de Juan, versículo 1. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Bueno, Jesús está en la región de Judea, cerca del río Jordán, y allí se encuentra también Juan bautizando. Y los fariseos se están dando cuenta que este nuevo predicador, que esta persona que aparece en escena, está haciendo como muchos discípulos. Y Juan ya era bastante famoso, Juan el Bautista, ya era bastante famoso por todo lo que estaba haciendo. Pero aparece en escena esta nueva persona, este llamado Jesús, que está haciendo muchísimos discípulos, y lo ponen en la mira porque ellos están siempre pendientes de que pueda surgir alguien que les incomode su vida religiosa. Y se enteran que está haciendo muchos discípulos y que está bautizando, que el versículo 2 nos aclara algo. Dice así: aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Los discípulos están con Jesús, las personas lo escuchan, las personas deciden seguir a Jesús y los discípulos bautizan a estos nuevos seguidores de Jesús. Versículo 3. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. El país de Palestina estaba dividido en 6 provincias. Del lado occidental del río Jordán había 3 provincias. En la parte de arriba, la parte norte, estaba Galilea, que es el centro de operaciones de Jesús. Allí se encuentra Nazaret, donde Jesús creció. Luego, en la mitad, se encuentra Samaria, un territorio que tiene una historia bien difícil, porque en el pasado, cuando David fue rey, el país estaba unificado. Después de David siguió Salomón y el país continuó unificado. Pero una vez muere Salomón, el país se divide en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte queda con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Pero el reino del norte es invadido por los asirios, y los asirios tenían la costumbre de cambiar a las personas de sitio. Es decir, llegaban a un lugar, lo invadían y sacaban a las personas hacia otro territorio, y de otro territorio que habían invadido llevaban las personas a este lugar. ¿Cuál era el objetivo de esto?
que las personas no tuvieran arraigo territorial, nacionalismo, y entonces no tenían la facilidad o el empuje para revolucionarse, para irse en contra de los asirios. Era una costumbre que tenían ellos. Entonces, ¿qué pasaba? Las culturas se fusionaban, las religiones se fusionaban, las razas se fusionaban, y esto sucedió en el Reino del Norte, donde estaba Samaria. Entonces, en Samaria, en esta provincia, había desde siglos atrás un gran panteísmo, una gran mezcla de religiones. Eran personas que idolatraban, eran personas que no guardaban la ley judía realmente como lo mandaban las escrituras. Entonces esta mezcla era bastante fuerte, y esta era la región que quedaba en la mitad, Samaria. Y en la parte inferior, en la parte sur, estaba Judea. Judea era la provincia donde estaba Jerusalén. Y Jerusalén es el centro religioso de los judíos, allí se encuentra el templo. Quiere decir que Judea era la provincia más religiosa, donde vivían los fariseos, los saduceos, donde habitaban los sacerdotes, donde estaba toda esta gente que era muy, muy dada a revisar las escrituras. Entonces está Jesús en Judea, en la parte sur, y va a desplazarse hacia Galilea, la provincia norte. Galilea realmente, aunque era judía, no era tan estricta con la religión judía. Era más bien relajada, era más bien tranquila, porque pues estaba lejos geográficamente y porque históricamente no había sido muy cercana a los apegos religiosos. Pero dense cuenta que es en Galilea, en esta zona, que no es muy apegada a la religión, que no es muy apegada ni muy estricta a las rutinas religiosas, donde Jesús ha crecido y donde Jesús tiene su centro de operaciones en Capernaum. Entonces es bien interesante ver esto de Jesús. Dice el versículo 3 que volvió a Galilea, y el versículo 4 nos recuerda algo: como tenía que pasar por Samaria. Bueno, ese tenía realmente no era una obligación en el sentido estricto. Muchos religiosos que no querían encontrarse con los samaritanos, con los habitantes de Samaria, porque eran personas a los ojos de los judíos más radicales, eran personas mezcladas, eran personas gentiles, eran personas contaminadas, eran personas impuras, inmundas. Con ellos no se querían tratar. Entonces lo que hacían los judíos más estrictos era que rodeaban la provincia de Samaria, se iban hacia el oriente hasta cruzar el río Jordán, y por fuera rodeaban la provincia de Samaria hasta llegar a la altura de Galilea y volvían a entrar a Galilea. Entonces Jesús realmente no tenía que pasar por Samaria. Jesús quería pasar por Samaria y tenía que pasar por Samaria, porque Jesús tiene una misión. Y Jesús no es el Hijo de Dios que vino a rechazar a los samaritanos, que vino a rechazar a los gentiles, que vino a rechazar a las personas, sino que vino a acercarse a nosotros. Jesús se hizo hombre para acercarse al pecador. Jesús se hizo hombre para acercarse a ti, para acercarse a mí, que somos pecadores, que somos samaritanos, que estábamos lejos de Dios. Y para eso se hizo hombre. Por eso Jesús tenía que pasar por Samaria, porque su misión era acercarse al pecador, acercarse a los que están lejos de Dios. Entonces dice el versículo 5: llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Sicar es un pueblo que en el Antiguo Testamento se llama Siquem, y tiene una historia muy importante, porque Siquem es el lugar de la tierra prometida donde por primera vez llega Abraham a adorar a Dios. También Siquem es el lugar donde el nieto de Abraham, llamado Jacob, recuerden,
tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Isaac es el de la promesa. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob es por donde viene la línea de la promesa. Y Jacob es llamado Israel, que tiene los hijos que son los 12 hijos que son los que van a fundar las 12 tribus. Entonces Jacob, en esta tierra de Siquem, que ahora en el Nuevo Testamento se llama Sicar, ha comprado una parcela, y en esa parcela tiene también este pozo, el pozo de Jacob. Entonces es muy importante realmente esta tierra de Sicar o de Siquem. También allí fue José, el bisnieto de Abraham, hijo de Jacob, que fue el que llegó a Egipto y fue el responsable de ayudar a todos los israelitas para que no murieran de hambre. José es enterrado allí en este lugar. Entonces Sicar o Siquem es muy importante en la historia de Israel. Entonces llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ya les he explicado quién es José. Pero este lugar no está exactamente en un pueblo, está en las afueras del pueblo. Dice el versículo 6, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Y esto es maravilloso, ver a Jesús agotado, a Jesús cansado por el viaje, fatigado. Porque Jesús, aunque es 100% Dios, también es 100% hombre, y entiende nuestra fatiga, entiende nuestro cansancio, entiende nuestra soledad, entiende nuestra tristeza, entiende lo que es el ser humano. Por eso es el perfecto sumo sacerdote que nos entiende totalmente. Dice que está fatigado y se sienta junto al pozo, el pozo de Jacob, el pozo que queda a las afueras del pueblo, a las afueras de la aldea. Pero ¿qué es un pozo? Un pozo es un sitio donde se saca agua. ¿Qué clase de agua se saca de un pozo? Pues aunque suene redundante, es agua empozada. Son aguas lluvias que se van filtrando por entre las piedras hasta que llegan a una capa impermeable y no puede pasar de allí, y se empoza el agua. Entonces las personas abren un hueco que llega hasta esa zona, hasta ese sitio impermeable donde está el agua empozada, y de allí la retiran. Pero es agua quieta, es agua estancada, podríamos decirlo de esa manera. Es agua que no es como el agua de un manantial, que no es como el agua de un río, que es agua purificada, viva, donde habitan peces, donde habitan animalitos, donde hay plantas. No, es agua empozada. Era cerca del mediodía. Imaginen, es un territorio desértico, un territorio donde no hay mucha agua, donde hay que abrir pozos para sacar agua, y es mediodía. El calor es bastante fuerte, el calor es insoportable, no hay gente. La gente a esa hora está guardada en sus casas. Las personas que quieren sacar agua del pozo lo hacen en la hora de la mañana o al atardecer, cuando el sol no está maltratando a las personas. Dice el versículo 7 y 8, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Bueno, ¿por qué van al pueblo a comprar comida? Porque no hay, como en nuestra época, grandes supermercados, grandes centros comerciales, grandes superficies donde ir a comprar. Entonces tienen que ir a buscar personas que les den provisiones para continuar el viaje hacia Galilea. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Impresionante, una mujer llega a pleno mediodía, cuando el sol es más fuerte. Esta mujer llega sola a sacar agua. Llega a un pozo que está en las afueras de la aldea, no dentro de la aldea. ¿Por qué no va a un pozo que está más cerca, dentro de la ciudad, dentro de la aldea? ¿Por qué se va afuera a mediodía cuando no hay nadie? Tal vez una persona que se comporta de esa manera es una persona que no quiere encontrarse
con los demás. Es una persona que no quiere relacionarse. Es una persona que tal vez tenga algo que ocultar o algo que temer. Por eso esta mujer está a esta hora allí. Y dice, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Ahora, ¿Jesús necesita que le den agua? Pues sabemos que no es así. Pero Jesús tenía que pasar por Samaria porque Él tiene, es su naturaleza, que acercarse al pecador para cambiar la vida, la eternidad del pecador. Dame un poco de agua. Pero, dice el versículo 9, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió. Ya habíamos hablado que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los judíos consideran a los samaritanos impuros y los samaritanos consideran a los judíos orgullosos, personas que se creen de mejor categoría. Entonces hay xenofobia de lado y lado. De un lado, porque se consideran mayores, y del otro porque los consideran orgullosos, soberbios. La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Además de las relaciones raciales, de las relaciones culturales, de las relaciones religiosas, había una relación diferente que era muy complicada de cubrir en esta circunstancia, y es que él era un hombre y ella una mujer, y un hombre judío jamás se acercaría a una mujer desconocida en público para hablarle, en una zona abierta para hablarle. Incluso las mujeres eran consideradas personas como de segunda categoría, y no estaba bien hablarle a una mujer en público, y tampoco estaba bien para una mujer tener este tipo de conversaciones con un hombre de esta manera. Versículo 10, le dice, bueno, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Si supieras lo que Dios puede dar. Cuando estamos lejos de Dios, cuando no conocemos realmente quién es el Señor, no sabemos quién es Él. Y no sabemos lo que Él puede hacer con nosotros. Y no sabemos lo que Él puede transformar en nosotros. Y no sabemos lo que Él puede llenarnos a nosotros. Por eso le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Si tú conocieras a Jesús. Y es lo que Jesús nos dijo cuando se atravesó en nuestras vidas. Oye, tal vez has escuchado hablar de Jesús, tal vez has oído hablar de Él, tal vez has compartido reuniones, encuentros, actividades, eventos religiosos, pero no conoces a Jesús, no lo conoces realmente. Has escuchado hablar de Él, pero no lo conoces, porque si lo conocieras, tú le pedirías agua a Él. Tú le habrías pedido a Él y Él te había dado agua que da vida. Y el agua que da vida es muy diferente al agua empozada. El agua de un pozo es un agua estancada. El agua que da vida también se refiere a las aguas de los manantiales, a las aguas de los ríos, a las aguas corrientes, a las aguas donde hay peces, donde hay algas, donde hay animalitos, las aguas donde van los mamíferos a beber de allí. El agua que da vida, y se está refiriendo a algo natural, pero también a algo espiritual. Ese es el agua que nosotros necesitábamos beber, el agua que da vida. Versículo 11, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Señor, no veo que tengas un lazo, no veo que tengas un balde. Deja de decirme esto que no estoy entendiendo. ¿De dónde tú vas a sacar agua? Agua corriente, agua que da vida, si ni siquiera tienes para sacar agua empozada. Versículo 12, continúa la mujer.
¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? ¿Cuántos siglos llevamos con este pozo aquí? De allí bebió Jacob, el nieto de Abraham. De allí bebieron sus hijos, de allí bebió el ganado y sigue dando agua para nosotros. Y tú me dices, después de tantos siglos que este pozo viene dando agua, que tú me vas a dar agua mejor que esta. ¿Acaso tú eres superior que ese hombre, que el padre Jacob? Versículo 13. Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Y eso lo sabemos. Nosotros podemos sacar mucha agua y beber y llenarnos de agua, pero apenas el agua haya hecho su labor en nuestro cuerpo, vamos a necesitar nuevamente agua, vamos a tener que tomar más, siempre vamos a tener que tomar más. Igual sucedía con el agua de ese pozo, por histórico y famoso que fuera. Pero el que beba, dice el 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que de dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. El que beba del agua de Jesús, el que beba de las palabras de Jesús, el que beba de la salvación de Jesús, el que beba de la obra salvífica de Jesús, de él, esa agua, esa verdad, ese milagro salvífico será como algo que se convierte en un manantial dentro de cada quien, del cual brotarán aguas de vida eterna. Brotará vida eterna. Si tú bebes del regalo de Jesús, si tú bebes de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por ti, de ti, esa agua, de ti brotará vida eterna, porque seremos vivos por toda la eternidad, pasaremos de muerte eterna a vida eterna. Y dice la mujer en el versículo 15, al escuchar esta oferta tan maravillosa, caramba, si yo recibo de esa agua no voy a tener que venir al pozo de Jacob más, es una buena oferta. Señor, dice el versículo 15, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Esta mujer sigue con los pies en lo temporal, no en lo eterno. Y le dice, bueno, si es tan buena esa agua, me va a evitar venir cada día bajo el sol, lejos de la ciudad, con unos cántaros, a tener que llenarlos y regresar. Pues dame de esa agua, para que no tenga que volver a sacarla. Entonces Jesús, que conoce la verdadera necesidad de nosotros, Jesús que conoce la verdadera necesidad de esta mujer, pone el dedo en la llaga y le dice una frase para que ella se dé cuenta de lo que realmente Jesús está hablando. Le dice en el versículo 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. ¿Y por qué le dice esto? Porque Jesús quiere entrar en el tema de su realidad, quiere entrar en el tema de su interior, quiere entrar en el tema de su vida lejos de Dios y toca el tema que es más pertinente para ella en ese momento. Le dice en el versículo 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Bueno, y hasta ahí pues cualquiera diría, bueno, pues muchas mujeres no tienen esposo y ¿cuál es el problema? Pero le contesta Jesús, bien has dicho que no tienes esposo. Y dice el 18, es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y es allí como Jesús le toca el tema de la verdadera sed de ella. Ella se casó una vez, no se sintió plena, se casó 2 veces, no se sintió llena, no se sintió feliz, no sintió que su sed de soledad, que su sed de compañía había sido satisfecha. Entonces se casó por 3.ª vez, por 4ª, por 5ª, y ya al final dice, definitivamente el matrimonio no funciona, ya convivo con este otro, que es uno más, a ver si al fin
esa soledad, esa angustia, algo me llena, algo sacia mi sed. Y todos nosotros tenemos diferentes tipos de sed, pero no van a ser saciadas, porque nada sacia nuestra sed. Tú puedes comprar hoy lo que más anhelas y dentro de un mes ya se te volvió costumbre y dentro de 2 ya quieres algo más. Ya tu sed vuelve a aparecer. En eso has dicho la verdad, le dice Jesús. Versículo 19. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Señor, me doy cuenta de que tú tienes alguna relación especial con Dios. ¿Cómo puedes saber todo eso de mí? Dios tiene que estarte hablando al oído acerca de mí. Tú eres profeta. Entonces ella trata de aprovechar, se encontró con un profeta, pues ya no quiero hablar más de mi vida privada, más bien hagámosle una pregunta que se le hace a un profeta. Versículo 20. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Entonces le hace una pregunta, digamos, teológica, ¿no? Una pregunta para un profeta. ¿Para qué hablar de esposos y maridos y agua, teniendo un profeta al frente? Oye, aquí nuestros antepasados dicen que se debe adorar a Dios en un lugar, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿A cuál? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál será la verdad? Dice el 21, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Se acerca la hora, viene el momento en que Jesús va a la cruz y se va, en el momento de su muerte se rasga el velo que hay en el templo, que dividía al lugar santo del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y a partir de ese momento no hay lugar para adorar al Señor. No es ni aquí ni allá. No es en una hora, no es en la fiesta de Pascua, ni es el domingo a cierta hora dependiendo de la reunión eclesial, ni es en la reunión de oración. No. Se acerca un momento en que eso ya no va a importar. Dice el versículo 22, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Los samaritanos se habían quedado únicamente con la Torá, con el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos habían tomado también los escritos proféticos, los escritos sapiensales, y por eso dice Jesús que conocen algo más, pero realmente lo que viene es mucho más grande que lo que conocían judíos y samaritanos, que lo que conocía cualquier persona en la humanidad. Pero, 23, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Se acerca la hora. Y ha llegado ya porque Jesús ya está ahí en medio de ellos. ¿En qué? Los verdaderos adoradores, las personas que realmente rinden culto, sirven, se postran en su vida delante de Dios, adorarán o rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. La palabra espíritu también quiere decir viento, también quiere decir soplo. Ese soplo de vida que nos dio el Señor, eso que nos da la vida, eso que accionó nuestro ser, eso se rinde delante del Señor en postración total, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo lo que somos, y en verdad. Jesucristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Es de la manera que dice la palabra, es de la manera que dice Jesucristo. Es como Él nos enseñó a hacer lo que nos rendimos al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. En nuestro tiempo de hace unas décadas para acá, entró en el pensamiento, en la mente de los cristianos, de las iglesias, que la adoración es cantar. No es cantar. La adoración es la postración delante del Señor.
Y no tiene que ser hablando raro, ni con los ojos cerrados, ni haciendo ciertos ademanes, que bueno, si salen del corazón están bien. Pero no es una imitación. No es que yo adoro levantando los ojos de cierta manera o cerrándolos de cierta manera, o las manos poniéndolas en cierta posición, o hablando, gesticulando, o porque una persona, un director musical de una iglesia me dice que lo haga de cierta manera, o porque un predicador me acciona, me dirige. No, es la reacción, la acción en respuesta a lo que el Señor ha hecho en nosotros, que nos rinde, que nos postra interiormente 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo. Quitémonos de nuestra mente esa idea de que la adoración se hace de cierta manera. Aquí lo está diciendo, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores no rendirán culto al Señor, no se postrarán al Señor solamente en el templo, en el monte, en una sede eclesial, en un salón, un domingo, un sábado o el día que hayan escogido. No, es en espíritu y en verdad, es atemporal. No tiene que ver con lugares, no tiene que ver con situaciones, no tiene que ver con dirección humana, desde ningún punto de vista. Despojémonos de esto. Esta época de cuarentena, esta pandemia nos ha ayudado a romper con eso. Y cuando pasen no podemos volver a atarnos a estas cosas. Nos vamos a encontrar como hermanos, a adorar al Señor, pero como respuesta al Señor en espíritu y en verdad. No vamos a seguir añorando que nos dirijan, que nos guíen, que nos manipulen, sino a reaccionar a la acción de Dios, a responder a la acción de Dios con nuestra vida postrada delante de Él. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si tu adoración depende de la dirección de un músico, de la dirección de un predicador, tú tienes que reevaluar lo que está sucediendo en tu vida, porque hay algo que no está fluyendo. Hay un manantial dentro de ti que debería estar fluyendo en vida eterna y no está fluyendo. Tenemos que dejar de beber del agua del pozo que nos dan los seres humanos y beber del agua que da vida eterna, que nos da Jesús directamente. Dice el versículo 25, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y aquí vemos que la mujer aún no ha entendido con quién está. Bueno, oye, señor profeta, pues me gusta mucho lo que estás diciendo, qué opinión tan bonita y tan valiosa, la tendré en cuenta. Pero cuando venga el Mesías, el Cristo, la palabra Mesías y Cristo es la misma, Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y en español se dice ungido. Cuando venga este ungido, pues Él dirá quién tiene la razón. Si la tienen la razón los que dicen que es en el monte, si tienen la razón los que dicen que es en Jerusalén, o si la tienes tú que dices que es en espíritu y en verdad. Entonces Jesús, abiertamente, como casi nunca sucede en la palabra de Dios, le dice algo maravilloso en el versículo 26. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que tiene la verdadera respuesta, nadie más sino yo. Hoy tenemos que recordar que Jesús se acercó a nosotros, que nosotros tal vez no estábamos en el camino de los religiosos, que nosotros tal vez no estábamos en el camino de los más santos, pero sí en el camino de Jesús. Y que Jesús se acerca a nosotros porque estamos bebiendo agua emposada, porque estamos bebiendo religiones, porque estamos bebiendo costumbres, porque estamos viviendo rituales, porque estamos viviendo repeticiones y no solamente las más elaboradas, a veces las más sencillas. Creemos que tenemos que hacerlo de cierta manera porque una persona nos lo dijo, pero ¿por qué no permitimos que Jesús se acerque a nosotros, que nos cambie el agua emposada
por agua que da vida, y que de nuestro interior broten ríos de vida eterna para otras personas que necesitan beber también del agua que Jesús les da. Tal vez es hora de empezar a vivir a la manera que Jesús nos dirige y no a la manera que ciertas costumbres se han arraigado en nosotros. Algunas provienen de otros lugares, pero que a la larga nos va a llevar a tener sed nuevamente. Oremos. Señor, hemos buscado el agua que da vida de muchas maneras. Tal vez en las personas, tal vez en el dinero, tal vez en las costumbres, en las rutinas religiosas. Pero Señor, hoy necesitamos beber solamente del agua que da vida eterna. Ayúdanos, Señor, a buscarla en donde está, en Jesucristo y en nadie más. Señor, que este tiempo en que hemos tenido que hacer una pausa en tantas rutinas nos ayude a encontrar la verdadera agua que eres tú, para adorarte realmente y exaltarte realmente, para entregarte lo mejor de nosotros en respuesta al agua que hemos bebido de ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Oh, no me quiero conformar. He probado y quiero más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido yo te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a
conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido yo te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Así es, Señor, que sigamos accionando en respuesta a lo que has hecho por nosotros, a tu amor por nosotros. Gracias, Señor. Niños, ya viene la iglesia infantil. Prepárense, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor, porque tú nos sigues tomando de tu mano para que sigamos juntos tras las huellas de Jesús. Sigue bendiciendo nuestras vidas en todo momento, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, a la iglesia infantil. Hola niños, buenos días. El día de hoy les voy a presentar a unos amiguitos muy especiales. Él se llama Orejas y ella se llama Gloria. Ellos nos van a presentar el día de hoy una enseñanza sobre Jesús resucitado. Pero antes quiero que hagamos una oración. Bueno, entonces, Papito Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, por permitirnos una vez más compartir esta enseñanza tuya, Señor. Te doy gracias por cada uno de los papitos que están aquí mirando este mensaje, por cada niño, por cada hermanito, por cada familia, porque nos tienes aquí unidos. Gracias, Papito Dios, te encomendamos esta semana y esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, niños, entonces espero que se diviertan con la enseñanza que nos trae Orejas y Gloria para el día de hoy. Hola niños, mi nombre es Orejón. Hola niños, mi nombre es Gloria. Hoy queremos contar una historia. ¿Cómo se llama la historia, Orejón? La historia se llama Comenzando con Jesús resucitado. Cuéntame, Orejón, ¿cómo es la historia que nos quieres contar el día de hoy? Es una historia muy bonita. Y les voy a comenzar diciendo que iban dos amigos caminando hacia un pueblito, lugar que se llamaba Emaús. Ellos eran amigos de Jesús, pero ellos estaban muy tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Dime, ¿por qué estaban tristes? Ellos estaban tristes porque su amigo Jesús había sido maltratado y clavado en una cruz y había muerto. Ellos no sabían que Jesús había resucitado. ¿Y por eso estaban tristes? Sí, porque ellos querían que Jesús los salvara. Y como ahora Jesús había muerto, pues había muerto el Salvador. ¡Ay, qué tristeza! Pero sígueme contando la historia. Sigue contándome la historia. Bueno, ellos iban caminando y comentando lo que había pasado cuando de pronto se apareció una tercera persona. ¿Y quién era esa tercera persona, Orejón? Era el mismo Jesús. ¿Y ellos hablaron con Jesús? No. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque Jesucristo había resucitado y su cuerpo había cambiado. ¿Cómo? ¿Jesucristo había resucitado y su cuerpo había cambiado? O sea que no era el mismo Jesús. Sí era el mismo Jesús, pero con un cuerpo resucitado, un cuerpo que no siente dolor y que no siente enfermedad porque está preparado para ir al cielo. Era un cuerpo resucitado y por eso no lo reconocieron. ¡Ah, ya entiendo! ¿Y hablaron con Jesús? Sí, ellos hablaron con Jesús,
De hecho, Jesús les preguntó por qué estaban tristes. Ellos le comentaron que Jesucristo había muerto. Y entonces habían dicho que como Jesucristo había muerto, ellos estaban tristes, pero que querían mucho a Jesús. Jesús en ese momento entonces les contó toda la historia de cómo era el plan de salvación que venía desde el Padre. ¿Y cómo era el plan de salvación? Cuéntame. Que iban a ser un niño llamado Jesús que iba a salvar al mundo de los pecados. Él tenía que morir en una cruz y resucitar al tercer día. Eso era lo que había dicho las Escrituras desde tiempo atrás. ¡Ah, ya entiendo, Orejas! Entonces, sigue contándome la historia. En ese momento, ellos siguieron caminando con Jesús hacia Emaús, pero ocurrió algo muy interesante, y es que se oscureció. Y al momento en que se oscureció, ellos le dijeron a su amigo que pasara la tarde con ellos. Y se fueron a cenar porque ya era muy tarde. Y en ese momento, cuando estaban cenando, Jesús oró y se dieron cuenta que era Jesús resucitado el que estaba hablando esa tarde con ellos, y que también Jesús había regresado a cumplir la promesa de salvación dada por el Padre. Por eso se pusieron contentos al reconocer que era Jesús. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué pasó luego? Cuéntame. Luego Jesús partió y ellos fueron a contar la verdadera noticia a los discípulos y amigos de Jesús. Ellos estaban muy felices porque se había cumplido la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que Jesús moriría al tercer día por todos nuestros pecados y nos regalaría la salvación a todos los que creemos en Él. Y esa es la maravillosa noticia, que Jesús no murió, que Jesús resucitó por nuestros pecados. ¡Qué bien! A mí me gustó la historia. ¿Y a ustedes, niños, les gustó la historia? ¡Bravo! El versículo que quiero que memoricemos para esta semana lo encontramos en Mateo 23:20. ¿Y qué dice? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, lo que quiero que comprendamos con esta enseñanza es que Jesús resucitó y está con nosotros, acompañándonos en todo momento hasta el fin del mundo, pero nosotros como niños debemos ser muy obedientes a sus enseñanzas. Eso es lo que quiero que aprendamos para el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho la lección y mis amiguitos se despiden. ¡Chao! ¡Chao!